Hola Cáncer, bueno, cayó una. Esta es la sorpresa del mes de febrero, o las sorpresas, opa, que tiene el mes de febrero para vos, Cáncer, ya seas hombre o mujer. Ahí está. Bien. ¿Qué es lo que te está diciendo el tarot? De entrada, podés recibir, Cáncer, una comunicación de una persona que está bastante alejada, tuya. Incluso dentro de la comunicación puede ser que como que te va a ir a visitar pronto, vos te pones muy contento, Cáncer, seas hombre o mujer. Te puede, es una persona o también puede ser el recibir una encomienda, el recibir un paquete de algún lado. No sé, hiciste una compra en el extranjero y te llega la nota de que te va a recibir, de que está por llegar o que va a llegar muy pronto. Bien. Mm, También puede ser que de sorpresa te llegue una noticia en febrero, a principios de febrero, que te pone muy contenta. Bien, eso. A ver qué más. Sí, mira. Eh, el vínculo, el compromiso, bien puede ser la comunicación de un ser querido o de un novio que tenés en el extranjero o estás formando una pareja o también puede ser un contrato, algo que venía muy pero muy lento, la carta del árbol y como que se agiliza. Eh, Puede ser, sí. ¿Sabés lo que puede ser también? Si vos, acá ya nos centramos más en esto, eh, si vos querías, el árbol es la salud, ¿eh? También puede ser que te llegue un diagnóstico sobre una enfermedad que venía ya dando vueltas, lo cíclico, y es una buena noticia. ¿M? Un diagnóstico o una noticia referida a tu salud que es buena. ¿M? Eso también puede ser una sorpresa en febrero. Bien, a ver. La sorpresa o las sorpresas en febrero para las personas del signo Cáncer. Fíjate, acá hay los objetivos claros, el celebrar un compromiso, el celebrar una unión, puede ser el celebrar un contrato de trabajo, ¿m? Algo que venía lento, lento, la carta del barco.
y que venía desde hace mucho tiempo. Cáncer. Acá hay algo con respecto también a lo laboral. Em, sí, fíjate, hay algo con... Vos tenías un determinado interés con respecto a lo laboral desde hace tiempo. Y puede que lo estés celebrando. Te está hablando más o menos de lo mismo. ¿Eh? Te está hablando más o menos de lo mismo. Los frutos, el árbol, sí. Como algo que te había costado mucho trabajo, que te tenía bastante loco, bastante loca. Sí, te están hablando de lo mismo acá. De vuelta. Está la tirada de cáncer. En un principio salió algo más onda amorosa, alguien lejos, que está un amor, ya sea de un amor de pareja o de un ser querido que se comunica, pero después se volcó mucho hacia lo laboral. Bien, de vuelta. Fíjate, nos habla de la energía, pensamiento, una noticia ¿eh? Que llega muy abruptamente y es como que te da un poco de miedo. ¿Mm? De vuelta, acá de vuelta el tema de la enfermedad. Fíjate, la enfermedad con la cual estaba sufriendo, la enfermedad con la cual estaba sufriendo, una noticia buena con respecto, fíjate, a la salud. ¿Eh? Como que hay una enfermedad crónica o una enfermedad que venís de hace rato arrastrando y como que recibís una buena noticia. En sí, las sorpresas vendrían a ser más o menos tres. Algunos personas del signo cáncer reciben una noticia de un ser querido, como que la va a visitar. Eh, Otros es un tema de enfermedad que más o menos mejora. Y lo otro es algo laboral, económico, que se venía luchando desde hace tiempo y parece que en febrero más o menos sale. ¿Mm? Pero siempre hay miedo, ¿eh? Siempre está ese miedo, esa ansiedad. Bien, eso es todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.